Vamos a dialogar unos minutos con Martina Yerbe, que es referente de la organización Movimiento de Liberación Nacional y que tiene puntos de vista que nos interesa escuchar. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Jorge. Bueno, Martín, vos estás, sos, acabo de decirlo, ¿no? Referente del Movimiento de Liberación Nacional y estuve hojeando algunas publicaciones de tu agrupación y bueno, hay algunos temas que son muy candentes en este momento y que tienen que ver, ¿no? Con una justamente con una no liberación nacional, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa, no sé cómo decirle. Bueno, antes le decíamos dependencia. Claro, bueno, especialmente todo lo que tiene que ver con el agua y todo lo que tiene que ver con por lo menos con la tierra en el sur. Se podría hablar de la tierra en cualquier otro lugar, me parece en el norte también están pasando cosas raras con la tierra, pero bueno, tenemos todo el material del agua escondido y de lo que está pasando con los ingleses y con los cataríes ahí en la Patagonia. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estas dos cuestiones? Bueno, primero que la Argentina se ha convertido en un país marítimo con las presentaciones que en 2009 en la Cancillería Argentina, en la figura de el canciller Tayana, hoy ministro de Defensa, realizó en la Conmebol, que es quien atiende los asuntos marítimos de las naciones ribereñas, y la Argentina pasó de 200 millas marítimas de zona económica exclusiva a 350 millas marítimas de espacio marítimo argentino. Esto significa que la zona exclusiva hasta 200 millas es reservada para la pesca, pero hasta las 350 millas todo lo que es plataforma continental, el subsuelo, pertenece a la nación argentina y los recursos que están en la plataforma también. Entonces, esta condición hace que la Argentina tenga el 63% de su territorio en el mar. 2.800.000 kilómetros cuadrados en continente americano, 1 millón en continente antártico y 6.500.000 en el espacio marítimo argentino. Esto requiere de una política centralizada que nosotros pretendemos ordenarla verticalmente de este modo. Crear el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación para centralizar todos los asuntos que tienen que ver con la industria naval, los puertos argentinos, la navegación de ultramar, la navegación fluvial, la campaña antártica, el patrullaje marítimo en protección del recurso pesquero argentino que es depredado a través de licencias ilegales que emiten los kelpers desde Malvinas y con eso sostienen de manera gratuita la ocupación de las Malvinas por parte de una potencia extranjera. Y a partir de allí nosotros planteamos una serie de acciones que hay que realizar en la Argentina, que es el plan naval que nosotros presentamos a Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012, llevar adelante la construcción de 120 buques graneleros, 40 petroleros, 15 portacontenedores, 2.500 barcazas para la cuenca del Paraná, con la finalidad de dejar de dragar el Paraná, no permitir el ingreso de la flota extranjera, sino sacar los grandes volúmenes de carga al estuario del Río de la Plata y derivarlo hacia los puertos patagónicos, esta salida, tanto por barcaza como por tren, porque si nosotros recuperáramos el ramal Rosario-Puerto Belgrano, que atraviesa la provincia de Buenos Aires, llegaríamos de Rosario a Puerto Belgrano, de Puerto Belgrano a Carmen de Patagones, cruzamos Viedma y estamos en San Antonio Este y en Puerto Madryn, con nada más, con una extensión de apenas 300 kilómetros de vía que faltan, y esto permitiría abrir un frente atlántico del comercio exterior para desarrollo de la Patagonia, porque para defender la integridad territorial de la Argentina necesitamos ocupar el territorio, y esto significa que la Patagonia Argentina, que es donde es el 35% del territorio nacional, viven apenas el 5% de los argentinos. Entonces, es clave para nosotros el desarrollo marítimo, naval, portuario del país, y a partir de allí impulsar desde las riquezas del comercio exterior, con el flete marítimo que hoy pagamos 10.000 millones de dólares y que deberíamos hacer por el derecho de reserva de carga 5.000 millones de dólares en buque de bandera nacional, derecho argentino que no hay por qué ceder, que se cedió en la década del 90 con el decreto 1772 de Menem, y después de 30 años tenemos que recuperar esa condición soberana de ejercer el flete marítimo argentino, nos va a permitir además determinar los términos de intercambio, defender el precio de la cosecha, defender el precio de la producción nacional, pero también adquirir los lotes económicos de importación que necesitamos para la industria. Entonces esto se determina desde el comercio exterior y la navegación de ultramar para marchar hacia un proceso de sustitución de importaciones industriales que tenga como nave insignia el Estado empresario argentino, la Comisión de Energía Atómica, el ARSAT, INVAP, el astillero Río Santiago, la Dirección General de Fabricaciones Militares, digamos, las empresas del Estado conduciendo el proceso de sustitución de importaciones para poder sostener y dar cobertura a la pequeña y mediana empresa argentina. Martín, buenas noches, te saluda Jorge Eben, ¿cómo estás?
Muy bien, Jorge. Bueno, en principio, yo le comentaba a Sandra antes lo contento que estoy que estamos en realidad de poder entrevistarte, porque sos una voz absolutamente alternativa al discurso típico que no piensa más que en lo táctico y dejó de pensar a nuestro país y a nuestra nación en términos estratégicos y futuro, y eso es obviamente un elemento que me pone muy contento de muchas poder gracias, entrevistarte. son muy considerados, muchas gracias. En segundo término, hay muy poca gente en la Argentina, incluso en el Movimiento Nacional y Popular, que tenga tanta claridad como para exponerlo por un lado, pero también que venga trabajando hace muchos años sobre estos temas estratégicos. Y eso me llama mucho la atención, porque históricamente el peronismo había construido conocimiento y sobre todo cuadros políticos preocupados en la planificación estratégica. Y sin embargo ahí hay un vacío, bueno, que tuvo que ver obviamente con la meneminización, pero todavía hoy con una devaluación de este nacionalismo en el mejor sentido de la palabra, que está muy devaluado incluso al interior del Movimiento Nacional y Popular. ¿Vos qué pensás con respecto a esto? Bueno, sí, porque se han elegido otros rumbos y se ha creído que hay cosas que son viejas y que son obsoletas. Se ha denigrado, digamos, la línea nacional, marcándola como de obsoleta, anacrónica. Todo este tipo de terminología no ayuda a pensar, ¿no? Vos escuchás a los liberales decir que nosotros, estos atrasan, y escuchás a los nuestros decir que los otros atrasan. Y así no se piensa. Así no puede pensar nadie. Bueno, era como cuando nos decían que estábamos anclados que nos habíamos quedado anclados en el 45. Claro, es una manera de no pensar, es una manera de la molicie mental. Entonces, nosotros lo que necesitamos es unir a los argentinos, digamos, un proceso de unidad nacional en donde haya cuestiones en las cuales nosotros podamos saldar determinadas cosas. Pongo un ejemplo en términos de doctrina nacional. San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón son para nosotros los 4 arcanos mayores que tenemos en el firmamento de lo que es la realización de la Argentina, ¿no? Por supuesto que dentro de San Martín está incluida la figura tanto de Güemes como de Macacha o Juana Zurduy, y también en la figura de Rosas está Dorrego y también podemos nombrar a Artigas, pero a lo que me refiero es que dentro de ese ideario hay algunas cosas que los argentinos tenemos saldadas y que tenemos que recordarlas para volver a saldar otras cosas que nos olvidamos. Hay una doctrina nacional que es el iusnaturalismo, que es aquella que concibe, digamos, que hay un orden superior, que es el derecho natural, que es la base del derecho natural, no el derecho positivo de los ingleses, el contractualismo utilitarista, materialista, ateo de los ingleses, que manifiesta que el derecho positivo es por propia afirmación de la razón en su marcha por el mundo. Los argentinos decimos no, nosotros que tenemos una base profundamente platónica, aristotélica y socrática, además de cristiana y de derecho romano, esto para nosotros se fija en una doctrina que es el justnaturalismo, que es entender de que hay una ley superior y un orden superior del universo que quizás nosotros a través del conocimiento podamos o no alcanzarlo, pero que rige por encima de la conciencia del hombre, de la especie humana. Bueno, en esto coincide el Chacho Peñalosa y su asesino Domingo Faustino Sarmiento. En esto coincide Rosas y Urquiza. En esto coincide Irigoyen y Uriburu. Y en esto también coincide Perón y Balbín. En la doctrina fundante argentina, que es justnaturalismo, expresado en nuestra Constitución Nacional, unitarios y federales, más allá de que se haya derramado demasiada sangre en nuestro país en luchas intestinas, hay cosas en las cuales coincidimos. La marina mercante, todo el mundo está de acuerdo. En que la Argentina tiene que tener una marina mercante, estamos todos de acuerdo. Esto no puede ser una discusión que divida a los argentinos. El problema es que los cuadros de conducción de uno y otro bando no lo impulsan. La nacionalización del comercio exterior puede ser una discusión, que a algunos les puede parecer un poco fuerte de nuestra parte, y que más que nada temen porque no saben cómo es. Pero teniendo un vector logístico como el flete marítimo internacional, la nacionalización se da de hecho, porque no es una oficina donde uno está negociando contratos, sino es el propio ejercicio de la navegación, como planteaba el general Belgrano, el que permite tener independencia de las naciones en el comercio, porque el que no tiene capacidad de transportar no tiene capacidad de determinar. Fíjate lo que ha ocurrido con Rusia, con el bloqueo de la OTAN entre la guerra de Rusia contra Inglaterra, donde el teatro de operaciones es Ucrania, pero
en este bloqueo de la OTAN contra Rusia, los argentinos perdimos el mercado de manzana, de pera y cereza y fruta fina del Alto Valle de Río Negro, que tiene como destino Rusia. Lo mismo con el limón de Tucumán y todo el norte argentino. Y esto es por no tener líneas marítimas que puedan seguir abasteciendo. Entonces, la Organización Mundial de Comercio va a sancionar a la OTAN porque la Argentina perdió mercado. Entonces hay que dejar de perder el tiempo con tonterías que son ideológicas, puramente ideológicas, de un lado y del otro, para marchar hacia un sentido práctico de resolución de los problemas nacionales. Y esto significa encolumnarnos dentro de un realismo heroico. Unís cosas que son muy poco frecuentemente unidas, asociadas. Pero porque somos gente simple nosotros. Yo estoy formado en la Escuela Fábrica Casal Calviño que fundó el general Perón el 4 de junio del 46. Y en esa Escuela Fábrica me enseñaron a trabajar, a tener disciplina y a vivir. Y después tuve la suerte de además de la militancia de base cristiana, que es de donde vengo, de Luján de los Obreros, también tengo la suerte de haber ido al Centro Cultural Enrique Santos Discépolo y a través de Norberto Galazo conocer un montón de gente, de las cuales aprendí un montón de cosas. Pero el laburo es la base de nuestro pensamiento, porque el trabajo es una dimensión trascendente del hombre, tanto como la justicia y como el amor, y que así como el amor es difícil de definir, así como la justicia también es difícil de definir, el trabajo también es difícil de definir, porque no es ni los medios de producción ni el oficio, no es el campo, que sería el oficio, ni los medios de producción, que son aquellos medios finales con los cuales el trabajo se realiza, sino que es una magnitud que viene de la profundidad del ser. Por eso nosotros tenemos una concepción metafísica del trabajo. Por eso nos resistimos a la renta básica universal, porque es la última etapa del ablandamiento nacional. Son cosas que hay que poner en el para discutir, ¿no? Pero más allá de eso, digo, que es súper interesante, la verdad que lo que decía Sandra es clave, ¿no? Vos traes una reflexividad alternativa a lo común y eso dispara a pensar, ¿no? A reflexionar o en todo caso a discutir, que es una de las formas también que tiene el pensamiento. Pero quiero volver atrás en un aspecto que a mí me parece clave y que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo en nuestro país y sobre todo que la gente tenga más laburo, porque efectivamente el trabajo sin laburo, sin trabajo, la gente entra en una condición de marginalidad, de precariedad, de vulnerabilidad y de destrucción de su autoestima, que para mí lo más importante, ¿no? El liberalismo tiende a destruir esta relación de la persona con el laburo. El laburo para nosotros es sagrado en nuestra tradición, y ellos no, bueno, uno puede vivir de hacer especulación financiera sin laburar y no está mal, ¿no? Ahí voy. ¿Qué elementos piensan ustedes del Movimiento de Liberación Nacional para, en una situación como esta, tratar de incrementar las posibilidades de laburo de nuestro pueblo? Es que justamente por la concepción metafísica que tiene el trabajo en nosotros, de que el trabajo edifica al hombre, porque el mal trabajo maledifica y vuelve a un hombre rencoroso y de mirada oblicua, pero el buen trabajo bien edifica a la persona. Y todos somos un poco más buenos cuando estamos bien en el trabajo. Somos más dignos. Entonces el trabajo es una fuerza de amor en el mundo. Y es aquella que religa la pequeña y diminuta dimensión del hombre con las magnitudes universales e infinitas de lo sagrado. Entonces no es cualquier cosa el laburo como para que se vengan a meter con el laburo nuestro, con la impunidad que lo vienen haciendo desde la década del 90 para acá. Nosotros tenemos que ir a un proceso de reconstrucción del trabajo argentino, que significa, primero, alcanzar el pleno empleo, porque la condición de pleno empleo es la que permite la igualdad entre todos nosotros. Porque si hay pleno empleo, los salarios tienden solos a la alza y las condiciones de contratación son mejores. Y además cambia las relaciones humanas. Porque habiendo pleno empleo y siendo todos necesarios para la construcción del país, esto hace que las relaciones jerárquicas tiendan a mejorar desde el punto de vista de que no se puede maltratar, no se puede verduguear a la gente como se lo hace ahora. No se puede humillar a la persona que trabaja. Porque, como pasaba en la década del 70, yo soy generación 76, pero mis viejos vivieron esa época en la cual, donde te trataban mal en un laburo, te ibas y te conseguías otro.
porque la condición de pleno empleo que construyó Perón era superior a la capacidad de lucha y negociación de las organizaciones sindicales. La condición de pleno empleo era tan benigna que los sindicatos tenían el poder de pensar ya otras cosas. La clase obrera de la década del 70 lo que estaba discutiendo era no hacer más horas extras. Hoy es lo contrario. Hoy la gente está desesperada por meter una hora extra y agarrar un mango más. Entonces, esta condición de vida, que es la condición social de existencia de los argentinos, solo se alcanza con el pleno empleo. Y el pleno empleo solo se alcanza en el país con el Estado empresario argentino. Porque ya está demostrado hace 30 años de liberalismo de que el sector privado y las multinacionales no les interesa alcanzar la condición de pleno empleo y el abastecimiento nacional de bienes y de servicios. Entonces lo tenemos que hacer nosotros con las empresas del Estado conduciendo el ciclo económico. Con la pyme asociada, por lo cual las cuentas que nosotros venimos manejando en el plan de gobierno que estamos impulsando para el 2023 son así de simples. Si nosotros creamos 500.000 fuentes de trabajo en el Estado, dentro de la industria naval, astilleros, la industria ferroviaria, fabricación de material tractivo, vía y obra, la industria aeronáutica argentina, la industria automotriz de vehículos de carga y transporte. Esto nos permitiría a nosotros que sobre esos 500.000 puestos de trabajo se generarían por fuera de esas industrias terminales del Estado. Por cada 3 puestos de trabajo en terminal se generarían 7 en los proveedores. Esto significa que nosotros tendríamos 500.000 y afuera tendríamos 1 millón y pico de puestos de trabajo más. Si sumáramos a esos puestos de trabajo, 500.000 más 1.200.000 por fuera en las pymes proveedoras, cuando todos esos trabajadores industriales gasten su salario a los 30 días de haberlo cobrado, se provocan en la sociedad en la cual viven un trabajo y medio más. O sea, ese 1,5 genera un trabajo y medio más, que serían cerca de 2 millones de puestos de trabajo no industriales, o sea, la panadería, la peluquería, el parripollo, la agencia de remises, el almacén, sí, todos aquellos que abastecen. Del consumo interno. Pero solo si el trabajo es industrial, porque no hay círculo vicioso, no hay círculo virtuoso del consumo interno si está el círculo vicioso de los planes sociales. Ajá. Entonces, porque el plan social, al no producir riqueza y valor agregado, el circuito de consumo se agota instantáneamente. Y además hay un problema que es gravísimo. Vos fíjate lo que le pasa a los más pobres de nuestra patria, a los que más sufren en nuestra patria. El que cobra un plan social sufre un doble castigo. Primero, no tener una vida real, sino una vida de premio consuelo. Y segundo, que cuando va a comprar, compra importado de mala calidad. Compra taiwanés o chino de pésima calidad. Entonces no le está dando laburo a otro argentino. Es terrible eso. Entonces nosotros necesitamos nacionalizar nuestro mercado interno a través de la nacionalización de la producción. Nosotros en la década del 70 tuvimos el 95% del valor de los autos Ford Falcon, Chevy Serie 2, Renault 12, Peugeot 504, que eran modelos internacionales, pero la mano de obra argentina. Y tal es así que cuando Perón le vende los autos a los cubanos, que ya estaban bloqueados por los yanquis, la Ford Motor Company de Estados Unidos, le tiran de las orejas los gringos y le dicen, esta operación nosotros no la aceptamos y no la permitimos. Y Perón le contesta, los autos los fabricamos los argentinos, así que nosotros hacemos lo que queremos con los autos que hacemos nosotros. Tendrán el óvalo de Ford adelante, pero la mano de obra es argentina, así que usted no me puede decir qué hacer con el valor agregado de mi país. Juega en la geopolítica el pleno empleo. Martín, seguiríamos escuchándote un largo rato porque la verdad que son ideas, o por lo menos las expresas de una manera muy interesante. Te agradecemos, Martina Yerbe, muchísimo este rato que compartimos con vos. Bueno, muchísimas gracias para todos. Un abrazo grande.